Y, y bueno, pues básicamente la clase de hoy me voy a enfocar en platicarles sobre el esqueleto axial. Y bueno, en clases anteriores pues di una introducción de lo que es la osteología y les comentaba que básicamente el esqueleto axial comprende lo que es cabeza y columna vertebral. Y pues le agregamos costillas y esternón. Entonces, el esqueleto axial aquí nos los está definiendo como que forma el eje de sustentación del animal. O sea, es básicamente, pues sí, el eje, o sea, la parte de en medio, si lo quisiéramos ver así, visto desde una vista dorsal. Y dice, y es el estuche donde se alojan los órganos del sistema nervioso central. Pues también podemos decir que las vísceras, porque siendo como toda esta área, lo que vendría siendo el esqueleto axial, pues hablamos sí del sistema nervioso central, porque pues aquí se encuentra el encéfalo, los órganos sensitivos pues de la cabeza y como incluye también las costillas, pues todo lo que viene siendo vísceras del tronco. En el abdomen, como no hay huesos como tal, pero pues estamos considerando también que están las vértebras, pues también vamos a incluirlo. Dice que en los mamíferos domésticos está dispuesto en posición horizontal. A lo mejor esto pudiera parecer un poquito obvio, porque pues en humanos es vertical, pero sí tengo que hacer como la distinción, porque generalmente pues la anatomía principal cuando empiezan uno a estudiar, si buscan en internet y no especifican que es anatomía veterinaria, pues siempre les va a dar información de, de humana. Entonces, el esqueleto axial, pues en animales mamíferos domésticos, pues su disposición es horizontal. Y lo que se estudia aquí es todos los huesos de la cabeza, incluido el cráneo, mandíbula, columna vertebral, costillas y esternón. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Ok. Entonces, primero que nada, vamos a estudiar lo que es la cabeza. Dice, la cabeza ósea también se le conoce como calavera. Y esta la vamos a dividir en cráneo y cara. Entonces, aquí en la imagen se alcanza a apreciar muy bien cómo está dividido los huesos de la cara, que digamos que el punto de referencia pues es el humano. Nosotros tenemos todos estos huesos de la cara enfrente. Y el cráneo como que abarca, en humanos abarca la mayor parte de la cabeza. En los animales, como pueden ver, es diferente. Los huesos del cráneo pues básicamente están como alrededor del encéfalo o del cerebro. Y bueno, pues vámonos punto por punto. Entonces, el cráneo, que vendría siendo los huesos que están alrededor o que encierran al encéfalo, forman lo que es la cavidad craneana, que aquí se los destaque un poquito en amarillo, los cuales contienen al encéfalo y órganos del oído. Y pues hasta cierto punto, pues también de la vista. Ay, perdón, quieren entrar. Acuérdense de intentar entrar con la cuenta Potros. Em, otra cosa antes de continuar con la clase, aprovechando que me distrajeron porque quieren entrar aquí. Me están llegando muchas solicitudes para acceso a la información de libros que les comparto o al Excel también que les he compartido. Ustedes tienen acceso a esos archivos siempre y cuando sean con su cuenta Potros para que la usen y así no les va a pedir el acceso. Bueno, les comentaba, pues el cráneo y los huesos que lo conforman son principalmente los huesos que están alrededor, que forman la cavidad craneana. Y dice, durante la formación, todos estos huesitos, aquí alcanzamos a ver cómo hay varias líneas que lo están como dividiendo entre un hueso y otro. Les comentaba anteriormente que a mí me causaba un poquito o sea, se me hizo muy raro saber que el cráneo estaba conformado, o que se consideraba como el cráneo con tantos huesos diferentes. O sea, eh,
Profundizando un poquito más, pues vemos que la anatomía del cráneo sí es bastante compleja, más cuando lo tenemos que empezar a comparar entre los animales. Entonces, aquí dice, los que forman la bóveda craneana se van osificando a través de membranas. Estas membranas o estas líneas que ustedes están viendo se les conoce como suturas. Y cada sutura pues va teniendo su nombre. Ahorita vamos a ir. De hecho, miren, si se fijan en la imagen, sí nos marca, por ejemplo, el 16, aquí nos está marcando el hueso etmoides, ¿no? Pero aparte, entre el 29 y el 17 nos marca la línea del 30. Igual el 29 pues nos marca aquí y así. Todo esto porque cada una de estas líneas, suturas o cada espacio entre un hueso y otro pues se va denominando, va teniendo un nombre, ¿no? Pero es fácil comprenderlo. Em, Se van osificando a través del cartílago. O sea, cuando los animales están jóvenes, estas líneas primero es cartílago y luego se osifican y formando las suturas óseas que les comento. Entonces, los huesos del cráneo van a variar en nombre en el caso de algunos animales, pero los que sí no varían son los principales, que es el frontal, que aquí se lo estoy marcando, parietal, occipital. Digamos lo que son los huesos como de la frente. En el caballo tenemos al presfenoides y el basisfenoides, que forman el esfenoides en los otros animales. O sea, se estudia como un solo hueso. Y tenemos al etmoides también, ¿no? Que está aquí. Todos estos pues conforman la cavidad craneana y al mismo tiempo los huesos del cráneo. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? A un punto también importante destacar es que en el hueso frontal, por ejemplo en los bovinos, está un poquito más hacia, hacia caudal, un poquito más hacia atrás, por así decirlo. Y ahí es donde se sostienen los cuernos en los bovinos. En el caso de la cavidad craneana, que sería como este espacio de aquí, es denado o es recubierto por el cerebro y otros órganos sensoriales del olfato, el oído, la vista y el equilibrio. Dice, también va a albergar parte del tracto respiratorio superior y el tracto digestivo. Ah, perdón, en el cráneo. Me estaba limitando a la cavidad craneana. Las proyecciones óseas forman las inserciones en la musculatura facial, que es lo que estamos viendo aquí. Por proyecciones óseas nos estamos refiriendo a que en los huesos que ahorita estuvimos hablando, en el frontal, parietal, occipital, las proyecciones óseas vendrían siendo como las eminencias. Y las eminencias presentes ahí, más que nada, aquí la unión entre hueso y hueso no se da a través de eminencias articulares. Aquí las uniones de estos se dan a través de las suturas que ahorita les estaba comentando. Entonces, los procesos o las eminencias que encontramos en estos huesos son más que nada para la inserción de músculos, para gesticulación, o sea, movimiento pues de la cara y para movimientos masticatorios. Luego, otra parte anatómica importante que se estudia dentro del cráneo es la cavidad nasal, que esto viene siendo más parte de la cara. Y en esta cavidad nasal se sitúa en la parte dorsal de la cara. Se estudia considerando que es más larga que ancha. Y nos comenta que está dividida por dos mitades, que está dividido por el tabique nasal. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una mitad. E imagínense esto como simétrico. O sea, digamos que aquí estamos viendo el lado derecho y pues está un lado izquierdo exactamente igual, diferenciado por un tabique nasal. O sea que aquí, en esta área, está un hueso que divide entre tabique izquierdo y tabique derecho, ¿no? Y cada tabique izquierdo y derecho vamos a encontrar su respectiva concha nasal, tanto dorsal como medial, o también se les conoce como cornetes nasales. Y bueno, aquí todas estas estructuras que les estoy platicando, anatómicamente se tiene que estudiar cada forma y cada espacio. O sea, cómo es su borde craneal, cómo es su borde ventral, cómo es su relación con el tabique, etcétera.
Ahorita que empecé la clase les estaba comentando que hablando del cráneo pues se van estudiando como muchas estructuras. Entonces, terminando la clase les voy a subir la asignación que es para esta clase enfocada a que identifiquen como las características anatómicas de la cavidad nasal y así, ¿no? Qué es lo importante que se estudia. Y aparte, pues les voy a dar como la dirección de los libros que pueden referenciarse para que se les haga más fácil como la búsqueda de información. Pero bueno, pues básicamente lo importante de estos cornetes nasales o conchas nasales es que por aquí pasa el aire y tienen función, por ejemplo, de calentar el aire a través, generalmente todo esto está lleno de mucosas y, y vellos que van purificando el aire y calentándolo. Y si se fijan, van entrando aquí como, a este se le conoce como laberinto etmoides, que aquí es donde interactúa con diversas células pues olfatorias que están conectadas con el sistema nervioso central. Si se fijan, aquí hay como una conexión. Y al mismo tiempo está conectado con diferentes senos. ¿Alguien levantó la mano? Ah, bueno, profe, ¿a qué se refiere con meatos? A estos espacios, bueno, entre concha y concha, o cornete y cornete, hay espacios. O sea, por ejemplo, este de aquí es un meato. Este de aquí es otro meato. Entonces, estos meatos de hecho se van estudiando, por ejemplo, el meato dorsal, el meato medial, el meato ventral y luego el meato conjuntivo, no me acuerdo. Esos son. Y si se fijan, aquí ya estoy utilizando todas estas palabras de dorsal, ventral y así, ¿no? Y es medio fácil como relacionarlos, o sea, si yo les digo cuál sería, si aquí estamos viendo tres meatos, ¿cuál sería el meato dorsal? Pues el que está hacia el dorso. El meato ventral, que está hacia el vientre. El medial, pues el que está en medio. Pero eso es... si quisiéramos profundizar, por ejemplo, en la anatomía de la cavidad nasal, pues tenemos que identificar los meatos y describirlos también, dónde empiezan y dónde terminan. Por eso, de nada, Liz. Por eso, si agarran un libro de anatomía, por eso es tan complejo, porque van como describiendo cada estructura extremadamente así detallada. Y si nos enfocamos, por ejemplo, el cráneo, son demasiadas estructuras. Entonces, aquí para mí, como maestro de primera vez en anatomía, sí se me complicó como qué les enseño, qué información agarro para y se la sintetizo para enseñárselas a ustedes. Pero bueno, entonces, a final de cuentas, el aire pues va a entrar a través de las conchas nasales. Si se fijan aquí se alcanza a ver como un orificio y luego van pasando a través de este laberinto del etmoides y al mismo tiempo van a pasar hacia senos. Y dentro de las tareas vimos que el concepto de seno, ¿se acuerdan qué es? Camila, levantaste la mano. Ujú, ujú. Aquí mira el 13. Este es un meato. Aquí, bueno, el 14 no sé si está marcando el meato, pero sí como que lo oscuro de aquí. Y- Exactamente. De nada. Pero lo importante, por ejemplo, de la cavidad nasal, pues sí, son los cornetes o las conchas. Bueno, continuando, pues el aire va a entrar a unos espacios que se les conocen como senos. Dice, alrededor de la cavidad nasal se forman cavidades óseas llamadas senos paranasales y se estudian tres principalmente. Seno frontal, que es el que estamos viendo aquí, que está conformado precisamente por el hueso frontal, ¿no? De ahí el nombre. Seno maxilar, que se estudia el seno caudal, maxilar caudal, que aquí está como 11, y el seno rostral o craneal, que sería el 12. Y luego tenemos el seno esfenopalatino, que está conformado por dos huesos, el esfenoides y el palatino, de ahí el nombre. Entonces, la relevancia también de la anatomía, por ejemplo, es
ya ven que les comentaba de que es importante como aprenderse todos los huesos, porque siendo los huesos eh, una referencia y de ahí se van nombrando varias cosas. Por ejemplo, si ya hicieron su tarea, pues ya saben que hay un perdón, que hay un hueso maxilar, que hay un hueso frontal, que hay un hueso esfenoides, que hay un hueso palatino. Entonces, muchas de las estructuras anatómicas se van derivando pues a través de los nombres de ciertas referencias. Y pues siendo el hueso algo que podemos palpar, pues sí, es un hueso lo podemos palpar muy fácilmente, pues sirve mucho como para una referencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los equinos hay muchas cirugías o hay mucho enfoque clínico en este tipo de áreas. Entonces, el profundizar en la anatomía del cráneo, pues les va a dar a ustedes muchas herramientas para eh, hacer prácticas clínicas pues en estas áreas y de hacerlo de manera muy precisa. Entonces, estos senos paranasales, eh, aquí nos comentan, ¿no? Son cavidades formadas por los huesos, están llenas de aire y tapizadas por mucosa. Para hablar de mucosa, básicamente es un tipo de tejido. Y, y la mucosa es un tejido que está en contacto con el medio externo. Es decir, por ejemplo, el estómago de cierta forma está en contacto con el medio externo. O sea, podemos, digamos, si metemos algo por la boca, podemos tocar la mucosa del estómago o del intestino, así, ¿no? Entonces, en el caso de los senos, a través de la nariz también pueden tener contacto con el medio externo. De ahí que mencione que están tapizadas por este tejido llamado mucosa o clasificado como mucosa. Bueno, se pueden conectar directamente o indirectamente a la cavidad nasal y funcionan como reguladores de presión intracraneal. Estos senos se estudian porque ahí, pues, ahí pueden ocurrir muchas enfermedades. Porque al estar en contacto con el medio externo, pues es muy fácil que se puedan infectar, por ejemplo. De hecho, la palabra sinusitis viene de inflamación de los senos, pues ya sea del seno frontal, maxilar o lo que sea, ¿no? Pues también se dan animales. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, entonces les voy a ir adelantando, claro, esta. Ok. Bueno, les comentaba, la tarea básicamente que les voy a dejar como repaso de esta clase es que describan al seno frontal, que describan al seno maxilar, etcétera. ¿A qué me refiero con la descripción? Van en los libros que consulten ustedes de anatomía, pues les va a decir qué hay alrededor del seno maxilar. O sea, para ubicar el seno maxilar tenemos que describir su borde craneal. No sé, pues arriba va a estar el hueso, eh, bueno, aquí el esfenoides o algo así, ¿no? Van a describir la parte ventral, la parte craneal, la parte caudal y así, ¿no? Igual para cada uno de los senos, porque pues eso es lo que se estudia en anatomía. Cumpliendo con esa tarea, digamos que yo doy por sentado de que se revisó eso y puedo limitarlo de no ponérselos en el examen. Entonces, ganar para ambos. Para no forzarlos a estudiar toda la anatomía del cráneo, porque si no iba a estar complicadito. Eso sería para el otro lunes. Ujú, ujú. ¿Alguien más levantó la mano o algo? Sí, ahí va a estar disponible. Se llama Rodolfo Cuellar. Bueno, el autor es Rodolfo Cuellar. Y viene, en los libros que les compartí, vienen como capítulos. Ahí está. Y pues es el capítulo uno y 2 que van a encontrar. Bueno. Y ese libro me gusta. De hecho, miren, se los voy a compartir de una vez. Que es básicamente, y digo básicamente porque no es donde me baso del todo. Pero aquí ya viene todo como resumido.
Entonces, sí les va a servir bastante para este tipo de tareas, sí. O sea, aunque no parece que viene resumido, pues sí, viene resumido. Y pues si se fijan está medio viejillo este, pero bueno, es un tesoro para mí. Em, bueno, al ratito les comparto las instrucciones bien de lo que va a ser la tarea, pero es para que lo vayan considerando. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Dime. Seno y meato. El seno básicamente es una cavidad. eh, bueno, buena pregunta, ¿no? O sea, el meato en sí no filtra el aire, por ejemplo. O sea, haz de cuenta que el aire va a entrar por aquí y se va a filtrar y luego va a ir hacia las células del er, olfatorias, por así decirlo, lo va a ir a parar o va a interactuar con los senos y luego ya se va a ir hacia el respiratorio, hasta el aparato respiratorio. En cambio, los meatos eh, no hay como interacción como tal. O sea, y de hecho los meatos no tienen contacto con el medio externo. Es como un espacio muerto, por así decirlo. ¿Sí me explico? No de nada. ¿Algún otro comentario? El seno, a ver, aquí se los puse. Mm, son cavidades de los huesos. Haz de cuenta que el hueso se abre, como si fuera una burbuja o algo así. Por ejemplo, aquí en lo que se está marcando como 3, que es el seno frontal, está, está conformado por el hueso frontal y el hueso frontal es el 2 y es este como triángulo, haz de cuenta. O sea, este es el hueso en sí. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, el meato, este es el hueso nasal y estas son otras estructuras. O sea, este sería como parte de la concha o del cornete. No es que el hueso lo forme como tal. Y en el caso del hueso, o sea, el hueso perdón, en el caso del seno, el hueso como que se abre así. No, a ver, uy, ¿qué es aquí, no? O sea, el aire va a entrar en esta dirección. O sea, aquí si se fijan en la imagen, el- hay como un edificio, el aire entra por aquí, pero al mismo tiempo está constituido por estructuras óseas, pero adentro está como vacío. Es como un tipo de seno, pero este sí está directamente conectado con el exterior. O sea, las conchas o cornetas nasales están conectadas directamente con el exterior. No todo el aire que entre va a interactuar con los senos paranasales. Ok, no, nada. Em, levantaron la mano. Jesús Ramón, dime. Ajá, sí, algo así. Ujú. Ajá. O sea, es que en anatomía todo tiene nombre. O sea, cada bordecito, incluso estos bordecitos, por ejemplo, pueden tener nombre. Todo va teniendo nombre. Entonces aquí se generan como un espacio tipo muerto entre un cornete y otro cornete y en la anatomía lo tiene que estudiar y le tiene que poner nombre. Entonces a estos espacios muertos pues se llaman meatos. Pero digamos que lo importante, lo relevante, pues vienen siendo los cornetes.
Entonces, ¿por qué es importante estudiar los meatos? Perdón, perdón. Porque si llega a haber como un traumatismo, un golpe o algo, puede que la conformidad de los cornetes digamos, se abran y tengan contacto con los meatos. Entonces puede haber sangre o acumulación de sangre o de aire o de agua, lo que sea, en los meatos. O, o puede que un golpe, pero que no haya roto la integridad de los cornetes, pero la inflamación haya generado que salga líquido, proteínas o algo hacia los meatos, mm, se tiene que identificar para poder tener un abordaje, por ejemplo, al meato. Entonces, si hay líquido en los meatos, tú vas a agarrar un libro de cirugía, no sé, o algo, ¿cómo voy a abordar al meato dorsal o al ventral o al donde yo haya identificado? ¿Cómo voy a abordar quirúrgicamente hacia este lugar? Entonces, de ahí que todo tenga, aunque no tenga como una función como tal, y hago entre comillas porque en realidad pues, se supone que todo tiene una función, al menos en biología, eh, aunque no tenga una función como tal, es necesario como ponerle nombre y conocerlo para cuando se necesite incidir o por ejemplo, también, aunque digamos que si yo quiero entrar o tener contacto con el cornete, cuando yo incida aquí, saber que voy a tener un espacio antes de llegar al cornete. Entonces, ¿qué espacio es? Pues el meato. Y luego voy a seguir incidiendo para llegar al cornete. ¿Sí me expliqué más o menos? Mande. Ujú. Sí. ¿Cómo? Ujú. Aunque es que en realidad todo esto es cavidad, por eso mi confusión. O sea, esto es una cavidad. Ajá. Sí. Ujú. Sí. 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 Bueno, el 4 no es un seno, es la cavidad del encéfalo, o sea, que va al cerebro. Ajá. O sea, ujú. O sea, la diferencia es como la función. O sea, en los cornetes nasales la función es de que ahí hay células olfatorias, o sea, están conectadas directamente con el sistema nervioso central, entonces hay células especiales para captar las partículas y darles una interpretación de aroma. En el caso de los senos, en los senos aquí la función es regular la presión intracraneal. O sea, si hay cierto nivel de presión en el cráneo, liberar líquido hacia los senos para regular eso o aumentar el líquido, la presión en los senos para ir regulando la presión intracraneal. Al momento de respirar, por ejemplo, vamos modificando cierto nivel de presión intracraneal. Y eso, el aire, hagan de cuenta que el aire que va entrando por la nariz, el cuerpo va como controlando qué tanto aire va para los pulmones, qué tanto aire va para los senos. O sea, para eso sirven un poquito estas cavidades que están huecas hasta cierto punto. Y en el caso de los cornetes, los meatos de los cornetes, perdón, pues son espacios que permitan como cierta movilidad en los cornetes. O sea, si ustedes pues se meten algo adentro de la nariz, van a ver que van a tener un espacio. O sea, no está como 100% duro. Ese espacio lo dan los meatos. Aunque aquí el 5 y el 6 que lo vemos como las conchas dorsales y medias,
lo dibujan como si fueran hueso. O sea, sí tienen tejido óseo, pero es hasta cierto punto móvil. Les iba a preguntar, no han visto cornetes, pero pues, apenas van a empezar con el laboratorio. Entonces, cuando empiezan con la práctica de laboratorio, se van a dar cuenta un poquito más o sea, van a empezar a identificar los cornetes y así. Aquí, en teoría, yo tengo que profundizar con la descripción de esto, pero al ser remoto es un poquito, digamos, eh, challenge, como es un reto. Es un reto porque, bueno, ya estoy hablando de más también. Pero lo quiero mantener simple, pues, según yo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Ok. Bueno, entonces, dentro de sus tareas, pues era empezar a identificar los huesos que conforman a la calavera o a la cabeza, ¿no? Y parte de su tarea ya identificaron o bueno, si no han hecho la tarea, pues van a identificar los huesos, van a identificar marcas anatómicas importantes y ahora lo que continúa, pues es empezar a describirlo. Entonces, esta segunda tarea va a consistir como en la descripción del hueso. Entonces va a ser como la continuación de la tarea anterior. ¿Qué tipo de descripciones? Por ejemplo, aquí está el hueso maxilar. Entonces se empieza a estudiar, por ejemplo, que es un hueso par. Hay uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Entonces, dorsalmente tenemos el hueso nasal, que aquí lo vemos como verde, amarillo, no sé. Cranealmente tenemos el hueso incisivo. Luego, hacia caudal tenemos al lagrimal y tenemos al cigomático. Ventral, pues tenemos a los dientes. Ese tipo de descripción van a agregarles en su tarea. ¿Sale? Igual, se los voy a describir las instrucciones y todo pues en virtual. Cada uno así con los huesos que hemos estado viendo. Y la siguiente clase voy a continuar con el tema del cráneo, pero ahorita quiero empezar a hablar sobre la columna, que hasta cierto punto pues es medio sencillo. No sé si tengan dudas antes de continuar, dudas sobre el cráneo antes de continuar con la columna. Ok, entonces en el caso de la columna vertebral está compuesta por varios tipos de vértebras. Dice la columna vertebral consta de una serie de huesos separados. Estos huesos se les conocen como vértebras, que va desde donde termina el cráneo hasta la punta de la cola, que es lo que representaría esto de aquí. Cada vértebra, o bueno, se van estudiando como por secciones. Entonces tenemos a las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y las coxígeas. Dice, comenzando por el foramen del magnum en el cráneo y terminando con el sacro. Este foramen del magnum es una parte anatómica del hueso occipital, que otra vez, si ya hicieron la tarea, pues ahí se van a dar cuenta. Básicamente, a ver si, bueno, no, aquí no se alcanza a ver. Bueno, básicamente este que es el hueso occipital, que es como el hueso más atrás de la cabeza, como el de la nuca, tiene un hoyo aquí, que aquí más o menos está como representado. Este hueso se llama foramen magnum y básicamente el encéfalo, que es el cerebro, junto con el cerebelo, van a ser como aquí algo que se le conoce como bulbo raquídeo y de aquí ya nace toda la médula espinal. La médula espinal, como es una continuación, por así decirlo, del cerebro, pues es una parte muy importante del cuerpo. Entonces, toda la médula espinal está protegida por las vértebras, ¿no? De ahí que se conoce como columna vertebral. Mm, bueno, entonces comienza el foramen magnum, que es el que les digo que está en el occipital, terminando con el canal sacro. Y nos comenta aquí que las vértebras no están unidas rígidamente entre ellas. O sea, entre una vértebra y otra vértebra están separadas, tienen espacios entre ellas, que se les conocen como espacios intervertebrales. Y por ahí van saliendo los nervios. Dicho en otras palabras, en
si esta es una vértebra y esta es otra, aquí van a salir los nervios. Entonces, así es como se empieza como a distribuir, digámoslo, el sistema nervioso central. Nace del cerebro en el cráneo y luego se va extendiendo el cerebro o el sistema nervioso por toda la columna vertebral y de la columna vertebral van saliendo como los nervios. Entonces, como todas estas estructuras son súper importantes, si no, no podemos funcionar, pues están protegidas por huesos, ¿no? Y bueno, las vértebras son huesos muy peculiares porque, para empezar, están clasificados como irregulares. Ya pueden ver por qué. Tienen muchas estructuras. Y luego si vemos como la imagen de la izquierda, pues tienen muchas formas también. Entonces se clasifican como huesos irregulares y pues cada eminencia, cada depresión, pues tiene su nombre y se va estudiando como tal. ¿Dudas, comentarios con esta? Bueno, vámonos punto por punto. Dice, cada vértebra, sin importar la región, comparte un patrón estructural básico. Un cuerpo vertebral, que aquí se los estoy marcando como el número uno. Este es el cuerpo de la vértebra. Y luego dice un arco vertebral, que aquí se los marco como el 2. Entonces, este arco vertebral genera como una estructura para que exista un canal vertebral, que creo que aquí no se los puse. O sea, aquí este espacio en blanco sería el canal vertebral, que por aquí al- pasa la médula espinal. O sea, por eso está, por eso tiene este espacio. Luego tenemos una apófisis o procesos espinosos, que viene siendo el 3. Apófisis por esta estructura que tienen aquí. Y de hecho en la espalda es lo que se puede palpar estas apófisis. O procesos, dependiendo de la literatura. Tenemos forámenes intervertebrales, que básicamente entre una vértebra y otra vértebra, cuando se articulan, queda como un espacio. Este espacio es el foramen intervertebral y si se fijan, esto amarillo que está aquí es por donde sale el... Este va a ser un nervio que sale, ¿no? Entonces por aquí en medio, esto como, ¿qué color lo ven? Como más cremita, rosita, no sé. Este de aquí sería la médula espinal. Entonces para que visualicen cómo lo protegen este tipo de huesos. Y por último tenemos a los discos intervertebrales, que este no viene siendo como parte de la vértebra en sí, pero porque es con lo que se articula una vértebra con otra y lo que permite que haya una movilidad en las vértebras. ¿Dudas, comentarios con esta? La apófisis es el 3. O sea, el uno es el uno aquí, el 2 aquí. Y así. Entonces, la apófisis es como este espacio. Y como hay varias varios tipos de vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, que son las del cuello, torácicas, que son las del tórax, lumbar y así. Entonces, hay diferencias entre cada una de estas. Entonces, aquí estamos viendo como del lado izquierdo una vértebra del cuello, del lado derecho una vértebra de las lumbares, que son como a nivel del abdomen. Todas, aunque son diferentes entre ellas, pero si se fijan, pues comparten varias similitudes. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Ok. Dice, los agujeros vertebrales de cada vértebra se unen para formar el canal vertebral. Entonces, por este canal vertebral es importante porque por aquí pasa la médula espinal, ¿no? Entonces, eh, cuando se vayan a hacer, por ejemplo, aplicaciones clínicas en este espacio, se tiene que evitar el canal vertebral porque como de aquí nacen los nervios, una mala inyección o algo que involucre, el canal vertebral, pues podemos dejar al animal paralítico. Entonces, este canal vertebral nace básicamente desde que nace la columna, desde el foramen magnum, que aquí lo menciona, que aquí nace el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es justamente lo que nace del cerebro. Sus meninges, que es un tipo de tejido que protege al sistema nervioso central, y los nervios espinales, que pues, son los que van saliendo de aquí. Y todo esto también está irrigado. Cuando digo irrigado es que va a haber vasos sanguíneos.
tejido conectivo. Entonces aquí está una imagen de una radiografía de cómo se alcanza a apreciar el canal vertebral. Estos espacios que están viendo aquí pues vienen siendo el cuerpo de la vértebra y las apófisis por aquí. Bueno, em, vamos a estudiar lo que son las vértebras cervicales, que es el área cervical, pues básicamente el cuello, que serían estas de aquí. Luego tenemos las torácicas, que son estas de aquí, ¿no? Son del tórax. Por cada vértebra torácica va a haber una costilla. Entonces las costillas se articulan con las vértebras torácicas. Luego tenemos las lumbares, que son las que están más o menos como en el abdomen. Las sacras o el sacro, que es como la de la cadera. Y las coxigias, que son las de la cola, que los humanos no tenemos. Entonces, el número de huesos en los animales, habíamos dicho que varían uno por el número de huesos que hay en los miembros, porque algunos tienen pezuñas, algunos tienen pues las patas completas con sus 5 dedos, etcétera, ¿no? Otro, otro punto de variación en el número de huesos entre las especies son las vértebras cervicales. Entonces, aquí están viendo una tabla de comparativa entre los diferentes números de vértebras. En el caso, por ejemplo, de las cervicales, en todas las especies son 7, incluso en la jirafa. Como son los huesos del cuello, eh, algunas personas pudieran pensar de que a lo mejor las jirafas tienen muchas vértebras cervicales o muchos huesos del cuello, pero en realidad son las mismas 7, nomás que pues más alargadas. En las torácicas sí varían. En el caso de los caballos son los que más tienen, hasta 18. Em, y acuérdense, por cada vértebra torácica, pues hay una costilla, ¿no? Tenemos las lumbares, que aquí es más o menos similar, casi siempre hay 6 en todos. En los caballos casi siempre hay 6, en algunas razas hay 7, pues igual en carnívoros. Las lumbares sacras. Las caudales, aquí también hay mucha variación. Acuérdense que las caudales vienen siendo las de la cola. Entonces aquí pues tenemos más variación todavía. Y bueno, se van a ir estudiando o las características principales de cada una de las vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, que aquí cuando les dicen de que se tienen que aprender todos los huesos, ¿no? Pues en realidad no es como que se tienen que aprender los 250 que son 220, etcétera, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si se fijan, pues ya van unos 50 o un poquito más de 50. Pero, y como se va nombrando, por ejemplo, en las vértebras cervicales, se nombran cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, 5, 6, 7 y así, ¿no? Y siempre se va nombrando de craneal a caudal. Es decir, las craneales, las vértebras craneales son donde empieza el 1, el 2, el 3 y las caudales pues son las terminaciones. En, en todas las vértebras se van a nombrar así según el número, ¿no? Excepto en las primeras dos. La cervical 1 se llama atlas y la cervical 2 se llama axis. La cervical 3 sí se llama cervical 3, la 4 4 y así, ¿no? Y la diferencia entre estas cervicales pues se puede visualizar aquí en esta imagen, debido a que tienen pues una forma diferente. Em, las vértebras superiores se llama atlas y luego tenemos a la axis, que estas están modificadas y esta modificación en su estructura es para el movimiento de la cabeza, para que tengamos mejor movimiento. Porque en sí las vértebras no tienen como la capacidad de rotarse tan fácil. Sí podemos rotar como el tronco, pero eh, lo importante de las vértebras es la protección de la médula espinal. Entonces, eh, el movimiento en estos huesos es hasta cierto punto reducido. Entonces, como la cabeza sí es importante como el movimiento, pues para estar alerta de la periferia, estos dos primeros huesos, atlas y axis, pues están adaptados a este tipo de movimiento. En estas atlas y axis, pues es pregunta de examen, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la primera vértebra cervical? Atlas y axis.
Dice, las articulaciones facetarias son las articulaciones móviles que conectan a las vértebras, que básicamente pues son es entre una y otra. Y las vértebras, dice, también están conectadas por discos intervertebrales que unen a los otros cuerpos de las vértebras, que son estos de aquí. Entonces, entre una vértebra y otra vértebra, eh, vamos a encontrar este tejido cartilaginoso que va a, ¿cómo se dice? Amortiguar los movimientos. Y es muy común que estos discos intervertebrales, cuando hay algún traumatismo o algún movimiento brusco, se, se hernian, se dicen, se generan como unas bolsitas y duelen mucho. Duelen mucho porque cuando se hernian, hagan de cuenta que se hace como una bolsita aquí. Y si por aquí salen los nervios, por estos espacios, pues se van como aplastando y generan mucho dolor. En animales, o bueno, el tiempo que estuve trabajando en el hospital, verán cuántos problemas de columna nos llegaban ahí al hospital. Todos los días, un perrito que traía dolor al caminar, ya sea por viejito, lo que sea, le tomamos una radiografía y tenía todas las vértebras deformadas. Y algunas incluso pues con sus hernias. Bueno, luego les platico un poquito más de eso. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Ah, dime. Este de aquí, toma el screenshot. Sí. Lo ideal es que sí. Sí. Lo ideal es que sí. Número de vértebras sí, sí se pregunta. Entonces, si quieren, tomen el screenshot. Más que nada, para que lo tengan como referencia. Lo, ¿Cómo se dice? La ventaja que ustedes tienen es que no es un examen, eh, o sea, no es un examen convencional, pues va a ser un examen a libro abierto. Entonces, pues sí les puedo hacer este tipo de preguntas. Si fuera un examen de que con lápiz y así, no se los preguntaría porque, pues a final de cuentas, no me interesa que se macheteen todo esto. Pero pues como es virtual, sí se los voy a preguntar. Bueno, em, entonces el Atlas y el Axis tienen formas muy peculiares. Y por ejemplo, aquí están viendo una peculiaridad del Axis, que es para tener como un contacto para poder mover la cabeza diferente, que era lo que les comentaba, a través de un ligamento que conecta. Este de aquí es la primera vértebra del tórax. Y la primera vértebra del tórax tiene como esta espina o este proceso para conectar, bueno, en realidad a través de todo el tórax, pero que conecta como con la nuca. Entonces, cuando les duele la nuca o algo así, está involucrado este ligamento en específico. Dice aquí, el atlas, que es la primera cervical, es la vértebra más atípica de todas. O sea, desde que la ves, pues es fácil de reconocerse. Por las dobles alas que tiene, no tiene el proceso espinoso como las otras, tiene el foramen como más abierto y estos forámenes dentro de sus alas, que es para que pues pasen eh, los, los nervios. Se estudia, dice carece de cuerpo, esta es otra característica principal, y poseen dos masas laterales, que son estas de aquí, por los arcos ventral. En el caso del axis, dice, tiene una proyección craneal, la cual encaja dentro del agujero vertebral del atlas. Este sería esta proyección, o sea, como que esto encaja hacia acá y sirve como pivote alrededor del cual el atlas y la cabeza pueden girar. Entonces, este pivote se da gracias pues a esta conexión con este ligamento. ¿Levantaron la mano por ahí? No. Ah, es que escuché. Bueno. ¿Dudas, comentarios con esto? Mm, esta, el 4. Ujú. Sí. Sí, de hecho los forámenes son muy importantes porque como aquí salen los nervios,
Si tú vas a hacer como una anestesia local, tienes que hacer la inyección cerca del foramen. No en el foramen porque pues pinchas el nervio, no, ¿no? Cerca del foramen. Entonces es importante como identificar los principales forámenes para poder anestesiar como la zona. Especialmente, por ejemplo, los forámenes de la cara. Porque cuando se van a hacer, por ejemplo, pues prácticas clínicas en la cara, tienes que saber cómo vas a anestesiar esa zona. Más en caballos, ¿sabes? Si les gustan los caballos, lo de la anestesia local, pues tienen que saber mucho anatomía para poder realizarlo. Bueno, en el caso de las demás vértebras cervicales, pues siguen como el patrón principal de las demás vértebras. Y ahora les voy a empezar a destacar como las características de las vértebras, en este caso torácicas. Pues vértebras torácicas porque conforman al tórax como tal. Dice, estas vértebras en su base están adaptadas a las costillas. De hecho, las costillas se van a ir articulando aquí, por ejemplo, en el 12, en este espacio, en esta depresión articular. Y estas fobias que nos menciona aquí es para que haya cierto movimiento, para que le permita movimiento a las costillas. Entonces presentan fobias costales craneales y caudales. Craneales, si se fijan, esta vértebra, su fosa craneal sería lo que está en el 10 y la caudal, pues este espacio. Pero si se fijan entre fosa craneal y caudal de una vértebra y otra, pues generan como un espacio eh, pues un poquito más grande, ¿no? Que le permite esa movilidad a la costilla. Em, y bueno, en el caso pues bueno, les había comentado, por cada vértebra de torácica se va a ir conectando como una costilla. Em, y pues característica de las vértebras torácicas son los procesos espinosos, que aquí se los marco, o apófisis espinosa, que son estos de aquí, que conforme se va avanzando hacia lo más caudal, se van haciendo cada vez más chiquitos estos procesos. Estos primeros son más grandes porque como se conecta con la cabeza, en el caso pues de las grandes especies como los equinos o los bovinos, pues las cabezas o el cráneo pesan demasiado. Entonces se conectan aquí, la cabeza se conecta a través de ligamentos y digamos que estas primeras vértebras torácicas pues dan como estabilidad al movimiento de la cabeza. Y ya después el peso se va distribuyendo y por eso se van reduciendo estos procesos espinosos. En el caso de las vértebras torácicas se van nombrando según el número de craneal a caudal, ¿no? Pues la primera vértebra torácica, TH1, T2, T3, T4 y así es, sucesivamente. ¿Dudas con esta? Ok. En el caso de las vértebras lumbares, la característica principal son las apófisis costiformes, se les conocen, que son las que están hacia el lateral. Parecen como si fueran alas. Aquí la apófisis espinosa es más corta que las laterales. Y generalmente cuando se estudian las vértebras, se estudian a través de las vértebras lumbares porque son como las más definidas y las más uniformes entre ellas. Y pues aquí lo que se estudia pues es los contactos entre articulaciones, pues no hay mucho que decir en estas de aquí. Dice la característica diferencial es el tamaño de los procesos transversales que vienen siendo estos que están aquí a lateral. Se pueden palpar, entonces también sirven, por ejemplo, para ubicar el riñón. Por ejemplo, si quieren ubicar el riñón, pues tienen que ubicar, no sé, la tercera lumbar y irse tantos centímetros hacia ventral y pues ahí debe estar el riñón, por así decirlo. Como son las que están en el abdomen, cuando se toman radiografías, sirven como una referencia, ¿no? ¿Dudas con esta? Luego tenemos a las vértebras sacras o también se le conoce como hueso sacro. Estas porque, ay, no les puse una imagen lateral. Bueno, estas son porque son vértebras que se fusionan y generan como un solo hueso.
Es un hueso muy peculiar, forma parte de la cadera eh, y pues tiene esta forma como triangular. Dice, en el caso del caballo son cinco vértebras que se fusionan, tienen una estructura triangular, base craneal, refiriéndose que esta sería la parte craneal, y vértice caudal. Se articula con los huesos ilíacos, que son los de la cadera, para formar la pelvis ósea. Junto con el hueso ilíaco ayuda a formar el cinturón pélvico. Pues básicamente es como la parte de la espalda de la cadera. Y pues característica principal, aquí se supone que termina la médula espinal. Continúa un poquito por la cola, pero en términos anatómicos, pues, o para estudiarlo, se supone que aquí termina. ¿Dudas, comentarios con esta? Ah, pues otra cosa importante a mencionar es que como estas vértebras están fusionadas, pues no hay una articulación como tal entre una y otra, y por donde salen los nervios principalmente, pues son a través de estos forámenes. Y así se vería ya con su articulación de la cadera. Esta vendría siendo la pelvis, este sería la parte, el ilion de la pelvis, y aquí se articula directamente. Terminando el sacro, pues ya continúan las vértebras coxígeas, que aquí sí se alcanzan a apreciar, ya se empiezan como a separar. Entonces, el ala del sacro se articula con el ilion de la pelvis, el ala del sacro vendría siendo como la base del sacro, la parte más craneal, y se articula, se fusiona hasta cierto punto con la pelvis, específicamente con el sacro, perdón, específicamente con el ilion. Y en conjunto se le conoce como cinturón pélvico. Entonces esta también pregunta de examen. Cinturón pélvico pues básicamente es ala del sacro más ilion de la pelvis. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, ya para finalizar sobre las vértebras tenemos a las vértebras coxígeas, que vienen siendo los que forman la cola. La función de estas vértebras no es tanto la protección del canal medular, que básicamente es la función de todas las demás vértebras. Estas pues básicamente forman la cola y su función es equilibrio y comunicación. Y pues inserción de algunos músculos. Por comunicación, pues esto es porque en algunos animales, por ejemplo en los perros, pues mueven la cola para comunicar ciertos sentimientos. Em, es el segmento final de la columna, forman la cola, carecen de un canal vertebral, característica principal, y pues hay mucha variación, esto ya lo hemos comentado, hay mucha variación entre especies y razas. Y como son varias, aquí se estudian entre vértebras coxígeas craneales, que es el primer tercio, intermedias el segundo tercio y caudales pues las del último tercio. Y pues cada vez van reduciéndose de tamaño, si se fijan, cada vez se van haciendo como más y más simples. Entonces las craneales vemos que semejantes a vértebras pequeñas, o sea, van teniendo todas las características de las vértebras que hemos comentado. Tienen cuerpo, tienen apófisis espinosa, tienen alas laterales y conforme van pasando, pues se van perdiendo como estas estructuras al punto de que son simples cilíndricos óseos. Y vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, quejas?